retomar el contacto con el exfiscal Carlos Gajardo para preguntarle sobre todo lo que ha sucedido a raíz de esta formalización del caso Audios. No solamente está involucrado ahí lo que ha pasado con el abogado Luis Hermosilla, sino que su red de contactos es tan amplia que siguen saliendo figuras y exfiguras tanto del Poder Judicial como del Poder Político. Y vamos a retomar entonces el contacto con Carlos Gajardo, nuevamente abogado. Muy buenas tardes y gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por la invitación, Matilde. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Vamos analizando primero lo que ocurrió hoy con Luis Hermosilla. ¿Le llamó la atención que el cuarto juzgado ordenara el traslado inmediato de el abogado Hermosilla desde Santiago 1 a Capitán Llaver? Yo diría que es una medida de menor importancia, ¿no? Donde se cumple una prisión preventiva. Por cierto, es odioso que exista una cárcel con privilegios como es Capitán Llaver, como es Punta Peuco, pero son las reglas, las condiciones que tenemos. En general, esta es una causa que califica para que se utilice Capitán Llaver. La jueza había puesto una fecha distinta, había pedido un informe de gendarmería, eso finalmente se evacuó y se ordenó el traslado a Capitán Llaver. Yo diría que es un tema menor frente a la envergadura de las cosas que se están conociendo e investigando en este caso. El abogado Juan Pablo Hermosilla dijo que este caso se estaba politizando y efectivamente interpuso más bien un recurso de amparo contra el gobierno para evitar que se politice este caso. ¿Usted cree que fue un error del presidente Gabriel Boric hablar sobre este caso como lo dijo el día de ayer en los términos que utilizó? Yo creo que en general es conveniente que la clase política, en este caso y en otros, ¿no?, se mantenga lo más lejos posible, pero es muy común, y lo vemos cotidianamente, que los políticos tengan esta búsqueda, propensión a opinar de casos que se están llevando adelante. Vimos cómo en algunos casos del estallido social diputados acompañaron a, en su momento, acusados mientras se desarrollaba el juicio oral. Vimos la situación de Daniel Jadwe, que también fue acompañado por diferentes personas del ámbito político, incluyendo parlamentarios. Yo diría que todo eso es negativo para el sistema. La justicia, el Ministerio Público deben actuar de la manera más independiente sin esas presiones. Y lo que sí tiene que hacer el mundo político, y aquí está muy al debe, es ponerse a buscar soluciones para las deficiencias graves estructurales que estamos viendo con estos casos. Tenemos deficiencias graves, sobre todo que apuntan a la falta de transparencia en los nombramientos en el Poder Judicial, en la Fiscalía, en notarías. Yo esperaría que si hay efectivamente una preocupación genuina por estos temas, desde el mundo político, partiendo por el gobierno y por supuesto con el aporte de los parlamentarios, se buscara una mejor fórmula para esto que demuestra que está haciendo agua. El sistema de nombramiento en nuestro país ha demostrado tener muchas imperfecciones, fomentar toda una serie de conductas inapropiadas, no darle la importancia que tiene al mérito, y creo que si los políticos de verdad están preocupados por lo que está pasando en este caso, debieran poner sus esfuerzos en mejorar los sistemas de nombramiento que tenemos en el Poder Judicial, en el Ministerio Público y también en las notarías, que está también muy vinculado a este tema. Bueno, aquí está en juego y está en cuestionamiento las instituciones, que es lo grave de este caso. Por lo tanto, lo que usted dice es fundamental. Pero le quiero preguntar también sobre una declaración que hizo Juan Pablo Hermosilla hoy día en una entrevista en Radio Infinita, donde dice que si uno va a abrir el teléfono de Luis Hermosilla, ábranlo entero y veamos qué fiscales y ministros le pedían favores a Luis Hermosilla. Esto se ha transformado en una cacería de brujas. Aquí hay una amenaza, ¿no? Yo creo que hay gente que lo ha tomado esto como una amenaza, pero a mí me parece que el abogado Juan Pablo Hermosilla está diciendo una cosa que es obvia. Este caso debe ser investigado profundamente y me parece mal que algunos reaccionen a estas palabras, ¿no? Este caso debe ser investigado completamente, incluyendo personas vinculadas al Poder Judicial o a la Fiscalía que pudieran estar investigando, que pudieran estar involucradas en estos hechos. No puede haber una selección parcial de lo que contiene el teléfono de Luis Hermosilla. Eso tiene que revisarse completamente y debe darse garantías de que esa revisión va a ser acuciosa. Y digo esto porque si están apareciendo personas vinculadas al Ministerio Público, por cierto, entonces que el Ministerio Público tiene que dar todas las garantías que no va a esconder alguna vinculación con personas que formen parte del Ministerio Público ahora o que lo hayan sido en el pasado. Y para ello, más que confiar, lo que necesitamos son controles cruzados. Yo creo que acá es imperioso.
que los archivos de este caso sean conocidos por otra institución pública, y creo que la más adecuada es el Consejo de Defensa del Estado. Ahora, ¿qué le pareció la respuesta que le dio el fiscal nacional, que asegura que la decisión sobre abrir este celular se va a tomar cuando este caso lo amerite? No logro entender a qué se refiere. Si el celular ya está abierto, se supone que la Fiscalía lo está investigando, y en todo caso, quien puede tener obviamente acceso a ese celular es la propia defensa de Luis Hermosilla, ¿no? Es evidente que él, como derecho a defensa, si no tiene una copia que se haya hecho de su teléfono previo a entregarlo, tiene todo el derecho a pedir a la Fiscalía que le dé una copia de su propio teléfono para defenderse. Entonces, suponer que este teléfono nunca va a ser conocido por nadie, a mí me parece que es una mala premisa. Este teléfono debe ser examinado exhaustivamente por el Ministerio Público, sin duda, pero tiene que haber algún tipo de control cruzado, que a mí me parece que ese rol, en este caso específico, debiera jugarlo el Consejo de Defensa del Estado. Perfecto. Y además los tiempos en que se van conociendo el contenido de lo que está en este teléfono, me imagino también es parte de lo que se referiría el fiscal Valencia, porque dice se hará solo si la investigación lo justifica. Yo creo que eso tiene que hacerse cuanto antes, Matilde. Fíjese que ese teléfono está incautado ya casi hace 8 o 9 meses, y se siguen sabiendo y se siguen abriendo nuevas aristas. Por investigación periodística conocimos el día lunes por CIPER y el día de ayer por un reportaje de Chilevisión que hay mensajes importantes que vinculan al fiscal Manuel Guerra, al ex fiscal Manuel Guerra, con el teléfono de Hermosilla. Recién, hace media hora, la Fiscalía Nacional ha anunciado que se abre una nueva arista por ese caso y que va a estar a cargo de otro fiscal. Hay que recordar que Manuel Guerra fue el fiscal jefe de los fiscales que están investigando hoy día el caso en el Oriente, y va a ser investigado por el fiscal regional Mario de Carrera. Arica. Carrera, exactamente. A mí me parece que eso es adecuado, pero me preocupan los tiempos, ¿no? Uno pensaría que si esta información estaba en conocimiento del Ministerio Público hace rato, esa investigación se debió haber abierto hace bastante tiempo, y no hoy día, cuando recién estos antecedentes se hacen públicos. Ahora, abogado, eso era la otra parte fundamental de esta conversación con usted. Lo que hemos visto, hemos sabido esta semana del contenido de estas conversaciones entre el ex fiscal Guerra, mientras era fiscal, y luego, cuando deja de ser fiscal, también. Mientras era fiscal, fue contactado por Luis Hermosilla para tener información sobre el caso Penta. Usted conoce el caso Penta mejor que nadie. Luis Hermosilla no tenía ningún contacto con el caso como para pedir, como abogado interviniente, algún tipo de información. Efectivamente, Matilde, el abogado Luis Hermosilla no representaba a nadie en el caso Penta, no formaba parte de las defensas, no era técnicamente interviniente, y por lo tanto cualquier información que se le hubiera dado a ese abogado constituye una revelación de secreto. La Fiscalía abrió hace pocos días una investigación en contra del fiscal Carlos Palma en Coyhaique por un hecho semejante. Le atribuye haberle dado información respecto de una carpeta donde él no era interviniente. Bueno, en este caso se aplica la misma lógica, y por lo tanto por eso exigíamos que en este caso también tenía que abrirse una investigación en contra del ex fiscal Manuel Guerra, decisión que, si bien se ha tomado, si bien se ha tomado recientemente, ¿no es cierto?, ahora, hace media hora, esperamos que esto efectivamente avance con rapidez. Y en el marco de lo que hemos conocido a través de los WhatsApp, porque hay cosas que están en los WhatsApp y otra cosa es lo que el contenido de estos WhatsApp nos permiten mirar el actuar como fiscal de Manuel Guerra en otros casos, pero partamos por el tema de los WhatsApp. Uno está con respecto a lo que ocurrió con el caso Penta, que le pidió información sobre un caso que no tenía nada que ver como interviniente. Luego, cuando deja de ser fiscal, le ofrece también al abogado Hermosilla una sala, él la califica como una sala favorable, una sala positiva, una mejor sala para el caso que llevaba Luis Hermosilla como representante del exdirector de la PDI. Y ahí se obtiene una mejor sala en la tercera sala, los integrantes de la tercera sala, porque finalmente lo que estaba requiriendo, que era cambiar las medidas cautelares, esta tercera sala se lo otorga por unanimidad. ¿Esto es más grave que lo anterior?
sea, esto yo lo encuentro de la máxima gravedad, pero partamos de la base que tenemos información muy parcial, ¿no? Porque esto es un trascendido, no se ha publicado el WhatsApp exactamente y por lo tanto hay una idea de lo que esto habría sucedido en los términos que usted relata muy fielmente. Si esto efectivamente sucedió, Matilde, esto es de la máxima gravedad. O sea, esto entra a indicar que podría existir un germen de corrupción en la distribución de las salas de la Corte de Apelaciones, gravísimo, ¿no? Y que una persona particular, en este caso ya el fiscal Guerra no tenía ningún cargo público, tiene un poder para tomar ese tipo de decisiones, para tener ese tipo de influencias que pueden significar un cambio muy relevante para una persona. Y de hecho es gravísimo. Uno podría decir, pero es que tal vez solo se está jactando de un poder que no tiene. Permítame dudar de una tesis de ese tipo, ¿no? Porque lo está haciendo con Luis Hermosilla, que persona más jactanciosa no podía haber, digamos, ¿no? Entonces, Y hay un si resultado es que es el que se esperaba, además. claro, claro, y si uno ve después de este WhatsApp que el resultado es que se le otorga la libertad a esa persona por un delito gravísimo de fraude al fisco reiterado, es evidente que la sospecha de que hay algo irregular es alta. Y lo que digo con esto es que esto tiene que ser investigado. Si uno Porque no aquí puede, sí que obviamente. hay una justicia para los poderosos y para los no poderosos algo totalmente distinto, porque nadie puede acceder a una conformación de sala para que le sea más favorable. Pero se fija, Matilde, ¿no es cierto?, la gravedad que tiene esto, si esto de comprobarse que hay algo parecido a esto, es un misil tremendo a la alicaída credibilidad que tiene nuestro sistema de justicia. Entonces, esto tiene que ser investigado muy profundamente. Hay redes que se tejen, ¿no es cierto? El señor Guerra, claro, fue fiscal regional durante un tiempo importante, tiene redes importantes con la masonería. Digo esto que es importante, ¿por qué? Porque Héctor Espinosa también es un personaje que pertenece a la masonería. Entonces, hay muchas cosas que hacen creer que aquí puede haber algo irregular que amerita que sea investigado. No digo más que eso, ¿no? Esto amerita que sea investigado muy profundamente porque las consecuencias de que algo de esto sea cierto para el sistema de justicia son gravísimas. Ahora, abogado, hay más cosas en el caso Penta y una es que finalmente lo que ocurre con el tema del cohecho, porque él reformaliza tanto a Carlos Delano como Carlos Lavín, quita antecedentes y finalmente se les elimina el delito, y tanto a él como a Juan Pablo Wagner, que era el sujeto del cohecho. Esto, aquí, ¿qué es lo que si esto fuera cierto? O sea, fue cierto porque se eliminó. ¿Ante qué estamos? ¿Ante un delito, ante una falta administrativa, ante tal vez no había las pruebas suficientes como para continuar con esa formalización por ese delito? ¿Qué es lo que podemos interpretar de esto? Mire, Matilde, en el ejercicio profesional del fiscal Guerra como fiscal de la Fiscalía Regional de Oriente, él tomó una serie de decisiones que no tienen explicación jurídica. Y esto no lo digo ahora, lo dije hace 6 años cuando esto sucedió. Esas decisiones son al menos la suspensión condicional del senador Iván Moreira. Eso no Así tenía una es. explicación jurídica, había sido rechazado durante 3 años por los fiscales que habíamos llevado el caso previamente, incluyendo al anterior fiscal nacional, Sabas Chaguán. La decisión de quitar el delito de cohecho a Carlos Dégano, Carlos Lavín y Pablo Wagner, decisión que fue tomada en contra de la opinión de la propia Fiscalía Nacional. La jefa anticorrupción, Marta Herrera, hizo un informe oponiéndose a esta decisión y luego el Consejo de Defensa del Estado en audiencias se opuso a esta decisión y a pesar de ello el fiscal Guerra cometió esa actividad de terminar sancionando esos graves delitos con clases de ética, ¿no? Si el fiscal Guerra es el fiscal de las clases de ética en nuestro país con todas las consecuencias negativas que ha tenido para el sistema de justicia. Y en tercer término, hizo una investigación sumamente superficial de los casos Dominga Exalmar. Y esto no lo digo yo, sino que tiene que ver con que esa causa luego tuvo que ser reabierta por la debilidad, por la superficialidad que tenía. La Fiscalía estuvo obligada 3 años después a reabrir el caso por lo mal que se había investigado antes. Esas 3 decisiones
no fueron jurídicas. Eso es lo que le puedo decir responsablemente. Los criterios para tomar esas tres decisiones no fueron jurídicas, son extrajurídicas, y cuando uno conoce estos nuevos antecedentes, yo por esto hecho en su momento, Matilde, renuncié al Ministerio Público, ¿no? De esa gravedad me pareció esto cuando sucedió hace 6 años. Ujú. Pero cuando conozco estos nuevos antecedentes de estas comunicaciones impropias entre el señor Guerra con el señor Hermosilla diciéndole que había que buscar una salida consensuada con Andrés, que es lo que se ha conocido. Y Además. cuando además le uno a que el señor Guerra, después de dejar de ser fiscal, se fue a trabajar y trabaja hasta hoy, hasta el día de hoy, ¿no? En la Universidad San Sebastián con Andrés Chadwick, permítame decirle que todo ese grupo de antecedentes termina cerrando un puzzle, ¿no es cierto?, para confirmar esa premisa de que las decisiones que se tomaron aquí no fueron jurídicas, sino que escaparon, fueron de otro contenido, ¿no es cierto? Lo que por supuesto es una desgracia para el sistema. El sistema tiene que tomar decisiones jurídicas. Los libros importantes para tomar decisiones son el derecho penal, son el derecho procesal, son el Código Penal, el Código Procesal Penal, la Constitución finalmente. Todo el resto debe estar fuera de los tribunales de justicia. Si se comprueban todas estas acciones, bueno, algunas son de dominio público, ¿estamos frente a un delito? Podría haber a lo menos revelación de secretos de lo que sucedió el año 2016 con el señor Hermosilla, y habría que investigar si es que hubo efectivamente algo más ¿Tráfico de que pudiera influencia? ser, o algún tipo de beneficio que hubiera recibido el señor Guerra por hacer estos hechos, ¿no? Como por ejemplo haber sido contratado posteriormente en alguna institución y que eso es reportar un beneficio económico. Esas son posibles de constituir en conducta de cohecho y que tienen que ser investigadas. A la luz de los antecedentes que se han conocido, esto tiene que ser investigado profundamente. Yo celebro que la Fiscalía Nacional hoy día haya decidido iniciar una investigación penal por estos hechos. Solo indico que me parece que es un poquito tardía la decisión, pero bueno, más vale tarde que nunca, como dice el refrán. Sin duda. Lo que pasa es que uno ya a la luz de estos antecedentes empieza a cuestionar cada una de las cosas en las que ha estado involucrado el ex fiscal Guerra, y aparece llamativo algo que en su momento también llamó la atención, que mientras era fiscal todavía de la Fiscalía Regional, él pone en su estado de WhatsApp en el mercado o buscando trabajo. Era una situación como esa, buscando o en el mercado. Eso en su momento, siendo fiscal, ¿daba para algún tipo de sanción interna? Bueno, ese fue un tema muy comentado en el mundo jurídico, ¿no? Porque usted lo relata muy bien. El fiscal Guerra, siendo fiscal del Ministerio Público, en algún momento en sus redes sociales indicó que está buscando trabajo, lo indicó públicamente, y continuó siendo fiscal varios meses más. Así es. Eso fue desatendido en su momento, por supuesto, que era para haber efectuado al menos una investigación sumaria y haber aplicado una sanción por la falta de decoro, ¿no? Un fiscal no puede estarse ofreciendo en el mercado como si estuviera abierto un libro de pases para hacer una transferencia. No es la manera en que un fiscal puede estar buscando trabajo mientras ejerce sus funciones. No, no sabía, Matilde, que usted conocía ese dato que en su momento fue muy comentado en el mundo jurídico y por supuesto habla muy mal del ejercicio profesional que en ese momento se practicó por parte del ex fiscal. Bueno, seguimos conociendo entonces detalles de el actuar de un ex fiscal que hoy día tiene otra lectura a la luz de los antecedentes que vamos conociendo. Bueno, esta es una investigación que se acaba de formalizar, que hay entonces un fiscal que está a cargo, que es el fiscal Carrera de Arica, el fiscal regional de Arica, y seguimos atentos entonces a lo que siga ocurriendo y esperamos, como usted señalaba, que todas las conversaciones de este celular puedan ser públicas para efectivamente generar confianza en un sistema que, a lo que estamos viendo, había razones para desconfiar. Ese es el gran desafío, sin duda, Matilde. Acaba de salir el día de hoy una encuesta de Data Influye sobre la confianza de las personas en el sistema, y el 83% de las personas dice que en Chile no se respeta el principio de igualdad ante la ley. Ese es el problema que tenemos, ese es el elefante en la habitación que tenemos en el sistema de justicia y que nadie se hace cargo, ¿no? Como que a nadie le preocupa. Bueno, pero esa mala evaluación del sistema es por esta seguidilla de actos, por la forma en que se define cuánto, cómo, de qué manera te voy a tratar cuando te enfrentas al Poder Judicial, te enfrentas a la Fiscalía y de la manera en que se llenan los altos cargos en estas instituciones.
Por eso, si efectivamente la clase política quiere hacerle un servicio al país en esto, más que estar preocupado del caso concreto, para eso las instituciones deben avanzar, lo que debieran hacer es buscar acuerdos para reformar rápidamente estos sistemas y promover finalmente la independencia de los tribunales y la autonomía del Ministerio Público, no sujeta a estos vaivenes en los nombramientos, a esta carrera que hay que hacer de desamanos, de búsqueda de padrinos políticos, etcétera, que termina, por supuesto, quitándole independencia y autonomía al Poder Judicial y al Ministerio Público. Abogado Carlos Gajardo, ex fiscal.